Gracias, Carol. Luego de ver las imágenes de la protesta del día de ayer de miembros de Azopagua, en donde agreden a un ciudadano en plena manifestación, nos hace preguntar hasta dónde va a llegar este conflicto, esta demanda de Azopagua y en medio el tema de millonario subsidio al transporte público colectivo. ¿A dónde irá a parar todo esto? Ya vimos esta agresión el día de ayer. Nos acompañan para hablar de este tema en el estudio Alejandro Valdizón. Él es especialista en las áreas de análisis de las decisiones públicas, y a Marvin Flores de Acción Ciudadana. A ambos, buen día, bienvenidos. Buenos días. Bueno, veíamos estas imágenes, el tema de Azopagua se empieza ya a salir de las manos y en medio esta discusión de todos los periodos de gobierno, el subsidio al transporte colectivo y esa amenaza de que nos vamos a paro, no nos vamos a paro. ¿Hasta cuándo cortar esto ya de tajo? Porque ya esta situación se está saliendo de los cauces normales. Lo que hay que entender en digamos en este caso, es que al final para este cartel, que al final es lo que es un oligopolio, es un cartel, ¿verdad? Este es un mercado sumamente regulado, donde hay barreras de entrada muy altas, donde básicamente se instituye un cartel de un grupo de personas que no se les puede llamar empresarios realmente, que son los que tienen los titulares de las líneas, que son los únicos que tienen el monopolio de poderlas explotar. Y obviamente el negocio para ellos es el subsidio, es decir, la tarifa que le cobran al usuario viene siendo una cosa insignificante. Y entonces resulta que siempre y cuando no existan otros competidores, lograr cobrar este subsidio del gobierno, que al final lo pagan ciudadanos de todo el país, muchos de ellos quienes ni siquiera usan el transporte urbano porque viven en otros lugares o por cualquier otra razón, pues al final esto es simplemente negocio, ¿verdad? Tener esa línea, tener esa licencia, esa concesión y poder explotar este beneficio económico pagado pues con los impuestos del pueblo, ¿no? Entonces resulta una situación donde sencillamente hacen presión para que se les incrementa el subsidio, se les pague, pues da la conveniencia de que si hacen el paro, pues es alguien más quien les hace el favor, ¿verdad? Vienen las protestas estudiantiles, etcétera, etcétera, viene la desestabilización, viene la ingobernabilidad, y entonces el gobierno, pues para evitar todas esas cuestiones, pues accede, y cada vez vemos que estos montos se van incrementando, por supuesto pagado con los bolsillos del resto de guatemaltecos, muchos de los quienes ni siquiera viven en la capital, ni siquiera usan ese transporte. Entonces, es un esquema completamente fallido. Aquí hay que pensar en una transformación de fondo de este esquema. Marvin, se ha visto al menos dos intentos de presentarle al usuario otras opciones en cuanto al transporte público. Hablamos de Transurbano y de Transmetro, pero pareciera que tampoco ha satisfecho esta gran demanda y continúa este problema que ya nos hablaba Alejandro. Sí, efectivamente, este problema del transporte no es nuevo. El tema del subsidio al transporte viene del año 1974, cuando se da la crisis del petróleo. Desde ahí el Estado empieza a subsidiar el precio del transporte para que se mantenga artificialmente bajo. Se agudiza recurrentemente, han habido muertos en el 79, en el 80, en los 90, etcétera. Y es un problema que cada vez se ha tornado más complejo, pero también es un tema que se ha vuelto un negocio no solo para los empresarios que reciben este subsidio, 7,000 y algo al mes, 35 millones, 7,000 quetzales por bus al mes, por bus, y 35 millones al mes para actualmente. Entonces es un negocio lamentablemente en el que ya no solo intervienen los propios empresarios, entre comillas, del transporte urbano, sino también están metidos gente del Ministerio de Comunicaciones, gente del Congreso de la República, diputados y otros actores políticos, ¿no? Entonces se ha vuelto un negocio completo. Ahora hay empresas de seguridad que le prestan el servicio de seguridad al transurbano, contratadas por 8 millones mensuales que maneja la Asociación de Transportistas, la EAU, etcétera, ¿no? Entonces aquí el problema, a la larga, una de las soluciones parciales que se establecieron en la Comisión Multisectorial del Transporte Urbano desde el año 2002 fue el tema del Transmetro. Cuando el Transmetro empieza a implementarse y lo hace de una manera bastante lenta, en el gobierno de Álvaro Colom sale el tema del transurbano, más como una medida política que como una medida técnica de solución al tema del transporte, porque la UNE necesitaba de alguna manera quedar bien con el sector, con la población de la ciudad, porque era el grupo de población donde tenían menos aceptación política. Esto se transforma en un negocio otra vez. Hay 35 millones de dólares que se dan para la implementación del sistema prepago de los buses.
aparte del tema del subsidio, aparte de los 35 millones mensuales que actualmente se dan de subsidio, está el tema del transurbano, que es un negocio fallido para el pueblo de Guatemala, aunque un negocio redondo para muchas autoridades públicas y para los pseudoempresarios que lo implementaron. Hay 35 millones de dólares para el tema de la implementación del transurbano, hay más de 70 millones de quetzales que invirtió Fonapaz en el tema de las paradas, y hay un montón de dinero que se ha derrochado y que ahora no sabemos quién lo tiene ni quién va a rendir cuentas, porque de los 3.120 buses que iban a ingresar al país, los buses del transurbano, finalmente solo ingresaron 550 porque se descubre una sobrevaloración en la empresa en Brasil donde los ensamblaban. Entonces hay todo un tema ahí complicado que nadie ha querido realmente darle una solución de fondo, porque hay temas de negocios y temas políticos de por medio. Ahora bien, Alejandro, usted sostiene la tesis de que esto hay que abrir el mercado y que entre a competir con mejor calidad de servicio, precio o qué sé yo. ¿De quién depende esa decisión de romper este monopolio del transporte? Bueno, lógicamente esa es una decisión legislativa, ¿verdad? Esto tendría que ser una decisión del Congreso, ¿verdad? Modificar esencialmente la ley. Yo sostengo la idea de que, como en cualquier otro sector, ¿verdad?, donde hay competencia, la competencia logra dos cosas: mejora la calidad y abarata el costo. Obviamente el costo que paga el usuario hoy no es un costo real. El costo realmente está alrededor de 5 quetzales en la actualidad, dadas las circunstancias actuales. Lo que pasa es que el usuario paga una fracción de eso. Ahora, alguien más está pagando esa diferencia. Alguien más que no necesariamente está obteniendo ese beneficio, que posiblemente, insisto, sean, digamos, personas que viven en el interior, en otros departamentos, que nunca van a poner un pie en la capital, que nunca se van a subir un bus, pero que sí le están haciendo el favor a los capitalinos de pagarles parte del costo del subsidio, y eso es una gran injusticia desde mi punto de vista. Eso no se debería permitir. Ahora, eventualmente la competencia daría una serie de distintos niveles, digamos, de servicios y de calidad. Una de las cuestiones principales que se vería es transporte más seguro, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería un valor agregado que empresas en competencia podrían agregar. Más eficiencia en las rutas, mayor comodidad. Hoy vemos que hay una suboferta, ¿verdad? Cuando uno mira los buses donde la gente va literalmente colgada de las ventanas o de las puertas, se da cuenta que realmente no se está atendiendo la demanda. Y también hay que pensar en una buena parte de la población, digamos una clase media baja, que hoy por hoy la alternativa de un bus es muy costosa, y lo digo así porque simple y sencillamente es algo ineficiente y muy riesgoso, y tienen que optar por otras alternativas como son motocicletas o vehículos particulares, cosa que tiene un costo altísimo con el precio de los combustibles como está actualmente. Si hubiera un servicio de un poco mejor calidad, aunque fuera un poco más caro a lo actual, pero eso en comparación a personas que dejarían sus vehículos en sus casas por tener un transporte seguro, eficiente, confiable, probablemente habría, digamos, mucha más demanda para ese tipo de servicios, ¿verdad? Porque al final sale más barato pagar 5 quetzales que gastarse 30 quetzales en un galón de gasolina, por poner un ejemplo. Entonces, son cuestiones que realmente hay que meditar. Yo no soy partidario de los subsidios, quiero ser muy claro con eso. Pero el esquema como está actualmente está completamente distorsionado, porque el subsidio se le da a la oferta. Si en algún momento va a haber un subsidio, digamos que se tome la decisión como una política pública asistencialista de querer beneficiar a cierta parte de la población porque tiene escasos recursos, porque son personas de la tercera edad, porque son estudiantes, etcétera, pues pensemos en un esquema donde el subsidio va para la demanda, es decir, para el usuario, y no para empresarios que pues hacen, digamos, contubernios y arreglos corruptos con los políticos de turno, ¿verdad? Eso hace algo que sí se puede cambiar.